Hoy vamos a estar disertando, enseñando en estos minutos este mensaje que he tenido la oportunidad de titular: La fe no es ciega. En el mundo secular hay una famosa expresión: creer ciegamente. Hay otros que dicen que hay que creer con la fe ciega. Y cuando uno oye esa expresión, no cabe dentro del marco de la Biblia. La fe no es ciega. Y he tomado para estudiar esta frase, para estudiar todos los ciegos que habla la Biblia. Y sabes qué es lo que me sorprende, que cuando me puse a estudiar en muchos capítulos de la Biblia respecto a la sanidad de un ciego de parte de Jesús, me llevé tantas sorpresas y tantas enseñanzas a mi vida, que solamente voy a extraer unas 3 no más. Que la idea no es hacer un mensaje largo, sino un mensaje escueto, pero que nos enseñe hoy sobre todo a despertar esa fe. Pero específicamente quiero comenzar con este ciego llamado Bartimeo. Y vamos a ver cómo nosotros, todos los que estamos aquí presentes, comenzando desde este servidor hasta donde está usted, la última persona, sea bien dama, caballero, niño, niña, adulto, todos nos identificamos con este hombre. Yo me tuve que involucrar con este personaje. Y vamos a ver, mientras que desarrollamos este texto, cómo yo me voy a identificar con este hombre que tenía una condición invidente. Era ciego. Ciego. Jesús en muchas ocasiones nos ha catalogado a todos tener la ceguera espiritual. Es decir, que toda persona que nace en este mundo terráqueo, en este globo terráqueo, nace ciego en el campo espiritual. Es decir, que así tengamos nosotros ojos físicos que vemos, pero desconocemos el mundo espiritual, que es más valioso, que hace referencia de la eternidad. A mí me llama la atención la condición de este hombre, porque yo voy a asociar la ceguera con la mendicidad. Atención, voy a juntar la condición, y lógicamente que voy a añadir otro elemento más respecto a la condición de este hombre. Primeramente porque era ciego, pero a la misma vez era paupérrimo, era pobre en espíritu. Es decir, que usted que está allí sentado y yo que estoy aquí parado, si bien es cierto, fuimos ciegos o podemos estar ciegos viendo, pero también vamos a asociar otro elemento que es la mendicidad espiritual, la pobreza espiritual. Y recuerde que Jesús habló del pobre en espíritu. En otras palabras, uno puede tenerlo todo, pero ser pobre en Dios. Usted puede tener yates. Estaba viendo la fortuna de Cristiano Ronaldo, impresionante, incalculable. Lo que él se puede comprar, mejor dicho, él tiene garantizado económicamente su vida totalmente. Él no sabe ni lo que tiene. Se da el lujo de tener su yate propio, tener su vehículo personalizado. ¿Usted sabe qué es tener un vehículo personalizado? ¿Usted sabe qué es ir a la Audi y decirle solamente hágame en un carro específicamente a mí? Y que nadie más en el mundo lo puede tener sino solamente él. Y que lleva el logotipo de C7. Es decir, yo puedo tenerlo todo, pero frente a Dios simplemente soy un paupérrimo espiritual. Entonces vamos a asociar 2 elementos en este hombre inicialmente en esta historia, porque la Biblia dice que era mendigo y era ciego. Pero me llama la atención si usted hace una comparación del versículo, mire el versículo 46. ¿Qué tal si lo comparamos con el verso 52? Vamos a hacer un comparativo. En el 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Pero usted va a ver al final de esta narración, en el verso 52 dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero más atrás usted va a encontrar algo bien llamativo en el verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y muchos saben aquí que Israel estaba bajo el imperio romano, y en el imperio romano a los mendigos les daban aval para pedir limosna, y le colocaban un traje o una capa negra. Y esa capa negra era una cobertura de mendicidad. Pero me llama la atención cómo Bartimeo lo primero que hace es decir, porque lo que está queriendo decir: yo quiero renunciar a la pobreza espiritual. Entonces, todos los que están aquí presentes, 100%, o fuimos ciegos cuando no conocíamos del Señor. Pero hay una cosa: es porque Dios nos compara con ese animalito llamado oveja. Y siempre decimos que es que la oveja no ven. Sí, las ovejas ven. Pero ustedes sabían que las ovejas ven borroso. Y la oveja ve borroso, no tiene una claridad en su vista. Y más del metro no ve. Y por eso el Señor dice: yo soy el pastor y ustedes las ovejas. Ahora, la Biblia habla que el que es ciego continuamente tropieza. Pregunta: ¿cuántas veces nosotros hemos tropezado en la vida? ¿Son más los desaciertos? ¿Son más las equivocaciones? ¿Son más las tristezas? Cuando yo era coleccionista de música salsa, porque me gustó mucho la salsa, a mí me gustaban mucho los hermanos Lebrón. Yo tenía una colección inmensa de los hermanos Lebrón. Me sabía todas las canciones. Y lógicamente que ya 30 años ya se me han olvidado las canciones. Pero había una canción específica que dice: al despertar todos los días, no sé, así comienza, ¿no? Siento un dolor en mi... te la sabes, ¿no? Al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón. Pero me llama la atención la consigna de esa canción, porque por cada risa hay 10 lágrimas. Así dice la canción. ¿Sabes qué significa esa canción? Significa que son más los momentos de dolor, los momentos más de tristezas, que si yo hago un comparativo con los pocos momentos de alegría, de paz, la verdad que esta vida es una desdicha. Y esa canción lo dice todo. Yo en estos días me ponía a ver esa canción y yo decía: tanto que me gustaba esa canción. Y es una realidad del ser humano. Y por eso la Biblia habla de tropiezos continuos. Y la Biblia dice que un ciego no puede conducir a otro ciego. Por tanto, cuando miramos este personaje, usted y yo nos vamos a identificar claramente. Y présteme atención a lo que voy a decir. Hay tres factores que hacen de que el hombre sea ciego espiritualmente. ¿Cuántos factores? Anótelo ahí si quiere anotarlo y aprender esto. 3 factores por el cual usted, el ser humano, es ciego. Es decir, usted que me está mirando con esos ojos físicos, pero recuerde que estamos hablando de la ceguera espiritual, desconocer ese campo. Primer factor: el pecado. Es decir, por el solo hecho de ser pecadores, la Biblia asocia el pecado con la ceguera espiritual y con la condición de pobreza, miseria espiritual. Segundo factor por la cual el hombre es totalmente ciego, y es por la cuestión razonal.
por la razón humana, por la situación intelectual. ¿Sabían todos ustedes que en el año ya 1700, después de la Revolución Francesa, se dispara algo que se llamó el siglo de las luces? ¿Usted sabe qué es el siglo de las luces? El siglo de las luces es donde se le dio prioridad al intelecto humano. Los grandes hombres como Voltaire y otros más, Rousseau, y Rousseau es el que expone que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces muchos dichos filosóficos comenzaron a permear el pensamiento. Y atención, lo que hace el siglo de las luces, ¿por qué se le llama el siglo de la ilustración? Si usted estudió español, usted va a ver la ilustración o el siglo de las luces, porque el siglo de las luces significa que el hombre estaba dejando de ser tan místico, porque el hombre era considerado religioso, y lógicamente que la iglesia tradicional controlaba la parte científica. Cualquier tipo de investigación, ellos los que tenían que dar el aval. Pero cuando se produce esta revolución política, también igualmente se inspira a que el hombre tenía que ser intelectual. Y fue el siglo donde nace el ateísmo más fuerte hasta el día de hoy. Es a través de la razón el hombre comienza a indagar si existe Dios. Y usted sabe que Voltaire volvió casi el 80% de los franceses ateos. Los filósofos idealistas no tenían manera de refutar la intelectualidad. Y aquellos que eran cristianos, católicos, no tenían la manera de formar controversias. Siempre la iglesia se ha tratado de defender de la asistencia de Dios a través del concepto tomista, Santo Tomás de Aquino, con algo que se llama las 5 vías. Eso usted lo puede encontrar, las 5 vías, y ha sido uno de los conceptos porque Santo Tomás de Aquino, año 1226 al año 1275, su existencia, no solamente fue un sacerdote, sino que fue un hombre filósofo, y que a través de las 5 vías, a través de la razón, trató de demostrar, atención, en su concepto, que la existencia de Dios. Y a eso se le llama las 5 vías tomistas. La del motor inmóvil que hace mover todo un universo. Usted sabía que todo el universo tiene una fuerza incontrolable y que todo movimiento es muy bueno leerlo. Yo las he leído. No solamente las he leído, las he estudiado. Y la segunda vía, que habla de la ley de la causalidad, la ley de la perfección. Eso es lo que habla él. ¿Por qué el mundo es tan perfecto? ¿Por qué el ser humano? La ley de la afinidad. Bueno, eso se lo dejo como tarea para que usted lo lea. Entonces, la manera de refutar, esa manera tomista, era la única como que había. Pues la razón trató de opacar la existencia de Dios, negar a Dios. Quiero decirle, fue a partir de ese momento en que la Biblia fue tomado como un libro místico. Atención, místico. ¿Usted sabe qué es místico? Místico significa que es como una fábula. No todo en la Biblia es cierto. Entonces ya se comenzó a tratar de razonar la Biblia. Y entendí algo. Présteme atención, por favor. Usted nunca podrá demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Uno ve a Dios es a través de la fe. Y pare de contar. Y la fe no se puede explicar. En estos días, hace 15 días, 20 días, me vi un debate de 3 horas. O sea, me quedé 3 horas, estoy hablando 11 de la noche, entre un pastor científico, 3 horas. Y me puse a tomar apuntes, ¿no? Yo tengo un cuaderno que me gusta apuntar. 3 horas allá apuntando. Un pastor científico, médico científico, hablando sobre la existencia de Dios contra un físico cuántico. Usted viera, eso parecía una espadachín. Pero yo me puse a ver eso. Y el pastor muy bien en sus conceptos. Pero cada vez que el físico le decía, si usted me va a hablar de Biblia, párela allí. Porque ese es un libro místico. Usted muéstreme a Dios
en el concepto demostrativo científico. Mi conclusión de esas 3 horas de debate, porque me gustó mucho, pero yo concluí algo: no se puede demostrar a Dios en la razón. ¿Y sabes qué dice 2 de Tesalonicenses 3:2? No es de todos la fe. Dígale al que está al lado: tú y yo estábamos muertos, pero a Dios le plació colocar la semilla de fe a ti y por eso te fijaste en Él. Wow, así de sencillo. ¿Y sabes qué es lo grandioso? Que cuando tú y yo conocemos como Bartimeo a Jesús, yo al otro día, cuando recibí a Cristo, vi el mundo tan diferente. Y lo tercero se llama religión. Estoy hablando de religión porque hay cantidades de... Una cosa es la religión, una es la cosa de la vida cristiana. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son ciegos? Y usted sabe que los fariseos eran los clásicos sacerdotes de ese tiempo. Mire, los fariseos tenían la misión de que pudieran conocer a Dios a través de la Torá. ¿Usted sabe qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo significa los separados, o sea, los consagrados. Pero los fariseos, a través de su condición religiosa, terminaron apartándose del pueblo y llamándole a la gente pecadora y ellos los santos, y terminaron separando más bien al hombre de Dios. Por eso es que Jesús, cuando les viene y les dice: ustedes son ciegos, de 3 factores. ¿Cuál es el primer factor? Pecado. Segundo, y la tercero, Bartimeo dice aquí la escritura que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mucho le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, esta es la parte que me gusta, Zuli, Jesús se paró frente a ti. Tú hiciste detener al Señor. Venga, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Usted va a hacer el papel de Jesús. Usted va pasando. Venga, usted va a pasar por acá, pero usted se va a quedar mirándolo a Él a los ojos. Ustedes ya se imaginaron por qué puse este ejemplo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tú lo conoces más que cualquiera de nosotros. Ahí lo amas así. Y precisamente es el ejemplo que quiero colocar, porque Él ya lo conoce igual como te conoce el Señor a ti. Y tú no le puedes ocultar nada a Él, como yo no le puedo ocultar a Él nada. Entonces se puede imaginar, yo quiero ahora sí, míralo a Él. Pero es que tú te das cuenta que te conoce muy bien. Y a mí me gusta algo de Jesús, es que cuando Él fue pasando, se paralizó. Jesús, digo paralizó porque dice deteniéndose, comenzó a mirarlo, míralo a Él. Y yo quiero que te imagines cómo era la mirada de Jesús. Nada le puedes ocultar, nada le puedes negar. Conoce tu vida, tus errores, conoce tantas cosas que uno le daría pena. Pero el amor de Jesús es tan grande que lo hizo detener a Él no fue ni el estatus social, ni lo mucho que sabes, ni lo bonito que eres, ni lo alto, ni lo pelirrojo, ni lo guisarco, ni... Yo hasta el día de hoy no he podido comprender por qué Dios me miró a mí. Así es sencillo. Voy a volver a hacer esta pregunta: ¿por qué Dios se fijó en ti? ¿Por qué cuando pasó a tu lado Él se detuvo? ¿Por qué fuiste tan importante para el Señor? ¿Por qué con tantos errores? Nunca podrás responder eso, así como yo creo que nunca lo podré saber. Lo que sí sé
es que su amor es inmensamente grande. Gracias. Y aquí sigue diciendo Bartimeo, dice, porque dice que lo movió a misericordia el Señor. Ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero él clamaba. Entonces Jesús, deteniéndose, pero esta parte siguiente me dice, y le mandó a llamar. Wow. Pero la Biblia habla, dice que nuestro llamamiento es un llamamiento santo, y Dios te ha llamado a ti, y te ha llamado a ti para servirle, te ha llamado a ti para que seas el canal de Él. Y aunque te vuelvas al mundo, de allá te vuelve a sacar el Señor, porque eres para Él, así como yo soy de Él. Acuérdese que Jeremías, con todas las condiciones, le renunció a Dios y le pasó la carta, de renuncia. Y ese texto que dice: me sedujiste, Señor, no, me sedujiste no por amor. En el hebreo dice: me embaucaste o me engañaste. Me hablaste que yo iba a salir en todas las portadas, que yo iba a viajar por todo el mundo, que yo iba a predicar en todos los coliseos más grandes, y me vienes y me metes en esta ratonera. Pues los viajes de Jeremías eran las cisternas allá, tenía que estar pasando necesidades, azotes, cepos que lo cogían y coge. Yo me imagino que le abrió la puerta de la oficina al Señor y dijo: Señor, aquí está mi carta de renuncia. Me embaucaste, me engañaste. Y coge esa puerta y la cierra, pues todo berraco. Pero cuando iba saliendo, dice la Biblia que había una llama dentro de sus huesos, que le tocó que volverlo a que tenía que volver a entrar. Y dije: no, Señor, no soy capaz de dejarte. No eres capaz. Te vuelvo a decir: no eres capaz. No eres capaz de dejarlo. No eres capaz, vuelvo lo digo. Aunque yo hayas pensado, no eres capaz. ¿Cuánto? Wow. Porque hay algo fuerte. Y yo estoy seguro que aquí muchos hemos tenido batallas. No, Señor, pues yo voy a darme un tiempo sabático. Voy a descansar por un tiempito. Yo lo pensé. Digo, pensé solamente en mi pensamiento, un año sabático. Pero llegó un momento y dije: no soy capaz. Y en mi cuarto le dije: Señor, no soy capaz de dejarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque somos de Él. Porque servirle al Señor es lo mejor. Porque usted le sirve para la eternidad y no para esta tierra. Porque usted ve más allá de lo que ven sus ojos. Porque así como Lázaro dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, yo sé que viviré. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque somos de la eternidad, y eso es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios no es algo pasajero. El llamamiento de Dios es eterno. Y sigue diciendo aquí: deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole: wow, ten confianza. Es que cada palabra, ¿no es cierto?, que impulsa nuestro corazón. Ten confianza, me dice el Señor. Y hoy te dice a ti, me dice a mí: ten confianza. Pero también te dice: te levántate, te llama. Todavía tenía su condición de ceguera. Pero esto fue tan impresionante porque el primer impulso de Bartimeo es decir: arrojo esta capa que me pesa, esta capa que me ha clasificado de ser un paupérrimo. Y por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos, ¿qué? Venga, dice, verán. ¿Se acuerda que estoy diciendo cómo relaciono la ceguera con la vida paupérrima? Por eso la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero ¿la qué? De lo que no se ve. Por eso vamos a usar ahorita: no andamos por vista física, sino por la fe que tiene los ojos más cristalinos y que lo ve todo. Y atención, los ojos de la fe ve que todo es posible.
ve las cosas tan diferentes y ve a Dios como es Él. Cuando dicen aleluya. Entonces vemos aquí a este hombre Bartimeo que dice: y entonces arrojando su capa, wow, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y por eso yo hoy pregunté, quiero que hables del milagro. ¿Qué quieres que Dios haga hoy? Y yo no sé si puedo volver a repetir con esto que estamos hablando, porque Dios está alimentando la fe. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y lo estás creyendo. ¿Y sabes por qué lo estás creyendo? Porque lo vas a ver o lo estás viendo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Segunda de Corintios 5:7 dice eso: por fe andamos y no por vista. Juan 3:3, Dios le dijo a Nicodemo, siendo un religioso: si no naces del Espíritu y del agua, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver. Después dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, atención, tu fe. Mira la importancia de la fe. La fe debe constituirse en mí, en ti, un estilo de vida diaria. Atención, diaria. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros agradamos a Dios a través de la fe. Y después sigue diciendo aquí: vete, tu fe te ha salvado. Habla de salvación. Y enseguida recobró la vista. Pero mire la diferencia. En el principio el mendigo estaba sentado junto al camino, pero es que ahorita seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Antes estaba junto al camino o al lado del camino, ahorita está dentro del camino siguiendo a Jesús. Pero quiero terminar este mensaje en Marcos 8. Aquí habla de otro ciego. Hay varias ocasiones en cuanto, por ejemplo, Dios le plació sanar a Bartimeo de esa manera. Le dijo la palabra, dijo: vete, tu fe te ha salvado. En Juan 9 usted va a ver un joven o un niño, o no sé, joven, sí, dice que ciego de nacimiento, y Jesús iba pasando igualmente. Pero me llama la atención porque cogió barro, lo amasó y hizo una bolita de barro con saliva, ¿no? Y se la plasmó en el ojo, y dice la Biblia que le formó un ojo. Y usted ve la narración y la narrativa de ese, que la gente comenzó a decir: ve, este no era el pequeñito ese que de nacimiento era ciego, y ahorita es que está viendo. Sí, yo no sé quién, yo sé que pasó a alguien, y yo dije que sí, que creía, y me puso ese barro allí, esa bolita, y ahorita veo. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo? Lo más tremendo, que los que menos creían, los que más contradictorios eran los mismos fariseos, los religiosos. ¿Y usted sabe qué hicieron los fariseos con este hombre? Lo echaron. ¿Y vos por qué te dejaste sanar? ¿No es que hoy es día de reposo? Imagínense. La Biblia dice que lo echaron. Y la escritura dice que Jesús se fue a enfrentar contra los religiosos. Y los religiosos le dicen: es que tú nos estás diciendo que somos ciegos. ¿Y qué dice Jesús? Le reafirman que son ciegos. Nunca podrás conocer al verdadero Dios a través de una vida religiosa. Y cuando hablo de vida religiosa, es una vida llena simplemente de formalismo, porque Dios no es un robot. Es un estilo de vida diaria, es una comunicación diaria. Por eso lo hablé a través de la razón. Por eso, a través del pecado. Acuérdense que por allá en Pedro dice que el que hace estas cosas tiene la vista corta y no ve. Y tiene que ver con pecado. Está en primera de Pedro por allá, segunda de Pedro 1:9 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y después dice que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pero el que carece de estas cosas
tiene la vista corta y no ve. Y toda esa referencia habla de una vida pecaminosa. Entonces, ¿cómo la misma Biblia sustenta que a través de estos aspectos uno es ciego? Pero a mí me llama la atención otro ciego que está en Marcos. Marcos capítulo 8 verso 22. Y este es rápido porque simplemente quiero señalar algo. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego. Mire lo que pasa con este ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Y qué hizo ya con este ciego? Dice que lo escupió. Le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Y él mirándole, veo los hombros como qué, pero los veo que andan. Diga conmigo, veían sombras, ¿no? Sí. Y luego les puso otra vez la mano. Diga conmigo, otra vez la mano. Diga, por segunda vez. Sobre los ojos. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La ontología es el estudio del ser humano o el comportamiento del ser humano, el ser ontológico. El estudio más complejo y yo diría más difícil y casi imposible es estudiarlo usted o que usted me estudie a mí. Que eso es lo que ha tratado de hacer los psicólogos, ¿no? Dígale al que está al lado: usted y yo somos seres indescifrables. Por eso me llama la atención, porque aquí habla de seres humanos como árboles, no visiblemente. Por tanto, nosotros tenemos que tener un grado para poder comprender al hombre, no de acuerdo a nuestra óptica, sino de acuerdo a la óptica de la fe divina. No ir a dar un mal consejo, una mala instrucción, y no dar algo que es de acuerdo a mi concepto. Y cuando usted ve el concepto de ontología que se maneja mucho, es tratar de estudiar al hombre. Y ese concepto de ontología lo ha tratado de descifrar Aristóteles, Sócrates, Platón, todos los filósofos. ¿Qué es el hombre? Y eso hay una cantidad de conceptos, infinidades. En Lucas capítulo 24, dos hombres camino a Emaús. ¿Ustedes sabían que esos dos hombres caminaron con Jesús siempre? O sea, esos hombres vieron los milagros de Jesús. Esos hombres vieron sanidades, vieron liberaciones. Esos hombres, yo podría decir, esos dos hombres que no dicen los nombres quiénes eran, pero yo estoy seguro que ellos estuvieron allí en el monte de las bienaventuranzas, escuchando el sermón de Jesús. Mira, y tenían un concepto de Jesús amplio. Pero cuando Jesús muere y resucita, se les aparece al lado y se les hace al ladito. Y dice la Biblia que estos dos hombres iban discutiendo entre ellos. Ay, bueno, aquí nos hace ver que hay muchos que hemos tenido esa primera vista, pero todavía no tenemos una claridad. Dígale al que está al lado: yo puedo ver, pero no diáfanamente, la plenitud del reino, la concepción del hombre de acuerdo a la óptica de Dios. Pues resulta, atención, que Jesús se le aparece en otra dimensión resucitado, se le aparece glorificado, se le aparece en plenitud, y ya había dejado su parte humana, su cuerpo limitado. Acuérdense que Jesús se cansaba. Acuérdense que Jesús decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Todo lo que tiene que ver con el ser humano. Pero ese hombre fue crucificado allí, ese hombre que representó debilidad. Acuérdense que Jesús muchas veces dice que fue tentado en todo. Aún más, cuando yo en Getsemaní veo a un Jesús totalmente humano, a eso se le llama unión hipostática,
que Jesús toma el 100% del ser humano y toma el 100% de Dios. Pero en este caso, allí en Getsemaní, se hace humano y comprende al humano, y por eso Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted sabe por qué fueron 3 horas de guerra? Que hasta los vasos sanguíneos estallaron. Porque eso es el ser humano, lo complejo que es. Es Jesús. En su debilidad fue a la cruz. Pero la Biblia dice que resucitó en gloria. Y murió y resucitó para nunca más volver a morir. Presten atención. Resulta que Jesús aparece a estos 2 hombres y la Biblia dice que andaban discutiendo entre sí. Discutiendo, peleando. Estaban peleando. Pregunta: hay muchos que vienen a la iglesia, hay muchos que todavía, pero pelean en sus casas. Yo también me enojo en mi casa, y esto me está hablando a mí. Y el Señor me dice: más controladito. Y quiero decirles esto. Estoy hablando de ontología, atención, que es el estudio del ser humano. Estoy hablando de lo complejo del ser humano. Pero eso complejo se vio en Jesús crucificado. Y acuérdense que este hombre vio primeramente, ¿cómo vio a los hombres? Como árboles. No los veo bien, pero los ve. Es decir, que puedo yo ser un cristiano que veo, pero no veo bien. Y por eso alego, y por eso hago esto, y por eso esto, y por eso esto. Y estos 2 hombres de Emaús, que no conocían a Jesús resucitado, pero sí conocieron a Jesús. Tanto así, mire cómo le dicen a Jesús: ve, ¿y usted de dónde viene? No, usted es forastero, usted no es de por aquí. Sí, léalo y verás, así dice. Y le llaman disque forastero a Jesús resucitado. Dígale que está al lado: Jesús siempre está a tu lado, en la figura de vida y en la figura de victoria. Y a Él no le queda grande mis problemas cuando yo tengo la confianza y fe en Él. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y estos 2 hombres que le llaman forastero y le recitan, ¿no? Usted no vio a Jesús, el que hace muchos milagros, el que hizo esto. Y pues claro, pues. Y entonces Él les dice, si usted lee todo ese texto, dice la Biblia, y sus ojos estaban como, así lo dice, velados. ¿Cómo estaba? Iban camino de Emaús, que significa manantial. Pero a mí me llama la atención porque Jesús hace una parada, y cuando parte el pan, diga conmigo, partir el pan es discernir la palabra por el Espíritu. Y cuando parte el pan, dice la Biblia, y sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús que había resucitado. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Insofactamente desapareció. Sabes que la Biblia sí narra a Jesús humanamente, pero Jesús resucitado en toda su plenitud. Y por allá en 2 de Corintios capítulo 5 verso 16 dice que a Jesús ya no debemos de conocerlo según la carne, porque hay una dimensión más diáfana. Y en esa dimensión, cuando yo veo a Jesús, puedo ver perfectamente cómo Dios puede levantar a un hogar, a un hombre, a una mujer de la nada. Y puedo ver claramente que ese conflicto del hombre tiene solución en las manos de Dios, de un Dios que está resucitado, y que usted y yo solamente lo podemos ver a través de la fe. Y cada vez que usted ve a través de la fe, más claro ve. Dígale al que está al lado: nuestra vista, no camino por vista, sino por fe. La fe no es ciega. La fe ve más que yo. La fe ve lo imposible hecho posible. La fe ve un hogar que no hay nada que hacer, lo ve restaurado.
un negocio que está quebrado, lo ve levantado. Un ministerio que está caído, lo ve restaurado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Colóquese.